Dante escribe en la Divina Comedia: l'amor che muove il sole e le altre stelle. El amor que mueve el sol y las demás estrellas. Es esa fuerza la que hoy nos trae aquí, la de un alma italiana que palpita en cada curva y que predica amor, amor por la conducción. Decía Jeremy Clarkson, el famoso presentador de Top Gear, que no eres un verdadero amante de los coches hasta que no has tenido un Alfa Romeo. Y aunque aquí en Sexta Marcha no seamos tan fanáticos, siempre hemos sentido cierta predilección por la marca italiana. Tanto es así que después de mucho sopesarlo, me lancé a comprar esto, el último compacto deportivo de Alfa Romeo. Hoy, con todos vosotros, el Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde. El nombre Giulietta se remonta mucho más atrás que este anuncio de Niki Lauda de su segunda generación en los 80, donde el Giulietta era un sedán sensato que quería dejar claro que significaba la alternativa pasional de la época, y es que el Giulietta original nace un poco más atrás, en los años 50. En 1954, Alfa Romeo dio vida a un sueño, el primer Giulietta. No era solo un coche, era la promesa de acercar la deportividad y la elegancia italiana a todos, mucho antes de que siquiera existiesen coches como el BMW Serie 3. El Giulietta Sprint debutó como un coupé compacto, con un diseño temporal firmado por Bertone y un motor de aluminio capaz de desafiar a los grandes. Le siguieron el sedán y el Spider, que con su estilo inherentemente italiano enamoraron a miles de conductores. Como cada Alfa, era más que un vehículo, era libertad, innovación y pasión en cada detalle. Así nacía el legado de otro Alfa, otro coche más, que convertía el arte en movimiento. El Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde pretendía ser un Golf GTI a su manera. A su manera porque frente a aquel bloque germano se valió de unos trazos más sinuosos y una línea mucho más estilizada. Y a pesar de que es cuestión de gustos, 10 años después, este coche y este diseño se sigue viendo actual, con esos trazos made in Alfa Romeo. Lo primero porque en su frontal seguimos encontrando líneas limpias, con el clásico Scudetto de Alfa Romeo y sobre todo libre de placa de matrícula. Y aquí, en la trasera, esta poderosa cadera rematada por dos discretas salidas de escape. Y para colmo, el color, el Rosso Competizione 8C de Alfa Romeo, el mismo que usaba aquel mítico superdeportivo de la marca allá también por el 2010. Pero la belleza de este Alfa Romeo no solo está en su exterior. ¿Y por qué? Porque en su corazón latía la clásica receta de un hot hatch, un motor turboalimentado de 4 cilindros y 1,7 litros, acoplado a una caja manual de 6 velocidades. Y además, con una producción bastante más limitada que sus rivales, no es ni mucho menos la opción convencional. El Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde es uno de esos compactos deportivos de los que uno se olvida cuando quiere buscar uno o cuando está pensando realmente en adquirir uno. Mi historia con este coche, con este Giulietta Quadrifoglio Verde, es un poco así, en cierta manera. Yo nunca he sido de prejuicios, nunca he sido un hombre prejuicioso, y menos en cuanto a los coches. Por eso, ante todos los dimes y diretes de Alfa Romeo, diré que después de 30.000 kilómetros con este Giulietta Quadrifoglio Verde, pues no puedo estar más contento con él. Y me ha demostrado cómo, saliendo de la terna típica de los compactos deportivos, en la que está el Golf GTI, el Megane RS y a veces el Audi S3, hay vida. Y esa vida más allá está representada por este Giulietta Quadrifoglio Verde. Quizás más de uno recordaréis ese anuncio allá por 2010 del Giulietta, en el que salía Uma Thurman, despampanante, anunciando el coche. Desgraciadamente, muchos de esos anuncios, las campañas de marketing, las hemos ido perdiendo por diversas causas. Pero seguro que queda en la retina de más de uno aquel anuncio mítico que decía: yo soy Giulietta y estoy hecha de la misma materia que los sueños. Pues algo similar ocurre con este coche. No es un Giulietta estándar, ni mucho menos, es la versión más prestacional, la Quadrifoglio Verde, y tiene una historia un tanto curiosa. Y es que el Quadrifoglio Verde, el trébol de 4 hojas, es más que un símbolo. Es un legado que nace en 1923 durante la Targa Florio, una de las carreras más duras y prestigiosas de la época, que consistía en recorrer cientos de kilómetros de sinuosas carreteras sicilianas. Es ahí cuando Ugo Bocci, piloto de Alfa Romeo, pintó un trébol en su coche para traer la suerte. El caso es que, fortuna mediante o no, acabó ganando la carrera, logrando su primera victoria importante. Desgraciadamente, meses después, Bocci perdería la vida durante los entrenamientos del Gran Premio de Monza, corriendo precisamente en un coche que no llevaba el trébol pintado. Desde entonces, Alfa Romeo adoptó el Quadrifoglio como emblema de sus coches más especiales, pero ya no sobre un diamante rojo, sino sobre la mitad de su superficie, el triángulo, como símbolo de la pérdida de Bocci. Un trébol verde que luego heredarían los compactos deportivos de la marca,
primero en el 145 y el 146 cuadrifoglio verde. En plenos años 90 llevaba en sus tripas motores Twin Spark de 2 litros, capaces de entregar 150 caballos. En una época marcada por la transición de Alfa hacia una mayor modernidad bajo el paraguas de Fiat, estos modelos destacaron por un diseño distinto y un comportamiento ágil, que hicieron honor a la tradición de Alfa, más emoción pura al volante. A comienzos de los 2000, el Alfa Romeo 147 tomó el relevo, en un momento en el que la marca buscaba reposicionarse como referente en diseño y deportividad. Elegante y moderno, pero sin perder su carácter, el 147 GTA elevó el concepto de compacto deportivo a supercompacto. Bajo el capó, un V6 Buso de 3,2 litros rugía con 250 caballos, convirtiéndolo de manera instantánea en un coche de culto. Este modelo era el reflejo del esfuerzo de Alfa por mantenerse fiel a su herencia, incluso en una industria cada vez más globalizada. Su sonido, su potencia y su pasión hicieron historia. Esta estirpe sigue con el Alfa Romeo Mito en 2008, un utilitario que llegó en plena crisis pero que demostró el compromiso de Alfa por ofrecer un deportivo compacto con estilo italiano y tecnología moderna en el segmento B. En su versión QV, el Mito se armó con un motor 1.4 Multi-Air, alcanzando los 170 caballos. Finalmente, en 2010 saldría al mercado el Giulietta Quadrifoglio verde, que puso el broche de oro a esta saga y marcó el renacimiento de un nombre icónico, ausente desde hacía décadas. La nueva Giulietta evocaba la elegancia y deportividad de los originales de los años 50 y 60, pero ¿por qué volver a este nombre? En el contexto de una nueva década, Alfa Romeo enfrentaba el reto de consolidarse en el mercado de los compactos premium tras el éxito del 147. Se necesitaba, por tanto, un modelo que combinara modernidad y tradición para competir con marcas como BMW o como Audi. Con ese trasfondo, la elección del nombre Giulietta no fue casual. Este evocaba una época dorada para Alfa Romeo, cuando sus coches no solo ganaban carreras, sino que también conquistaban corazones. Era un nombre que hablaba de pasión y refinamiento, perfecto para captar tanto a nuevos compradores como a los nostálgicos de la marca. No solo fue un homenaje al pasado, sino también una muestra de la evolución de Alfa. Nueva plataforma, tecnología avanzada como el diferencial Q2 y un diseño atemporal de líneas fluidas. Representaba así la apuesta de la marca por liderar el segmento. En su versión cuadrifoglio verde, el Giulietta albergaba ese motor 1.7 de 235 caballos que combinaba potencia, eficiencia y el cuore esportivo que define Alfa Romeo. Era este un propulsor mejorado y afinado, proveniente del Alfa 159 y del Brera en sus últimos estertores y que, evolucionado, vimos llegar hasta el mítico 4C, aquel superdeportivo de monocasco de fibra de carbono. Aparte de ese propulsor 1.7, el Giulietta Quadrifoglio verde se servía, en primer lugar, de un equipo de frenado firmado por Brembo, clásico ya en la marca, de pinzas fijas de 4 pistones para el eje delantero y, bueno, una pinza flotante de un único pistón para el eje trasero, que es un conjunto que ayuda al coche a frenar con contundencia. Quizás visualmente parece que va a ser más eficaz de lo que luego realmente es, pero desde luego no desmerece a este coche, ¿no? Y en segundo lugar, hay algo muy importante y que le dota de personalidad y sobre todo de viveza a este Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio verde, y es la dirección. Clásico ya en la marca, la dirección del Giulietta es muy viva, súper rápida, prácticamente telepática, ¿no? Y a pesar de ser eléctrica y de contar con todos los problemas y la falta de feeling que tiene prácticamente cualquier dirección de coche eléctrico, lo consigue suplir ¿cómo? Pues con esa reactividad, ¿no? Con esa viveza que os comento que tiene entre las manos. Más allá de ahí tenemos una caja manual de 6 relaciones que a partir del restyling, bueno, fue sustituida por la caja de doble embrague TCT de Alfa, pero que en este caso son 6 relaciones con recorridos que no son ni muy cortos ni muy largos, no nos vamos a engañar, pero cuyo tacto es durete y al final, bueno, redondea esa experiencia de conducción, ¿no? del Giulietta Quadrifoglio verde. Aparte, tenemos un escape que, bueno, si bien desde dentro no suena excesivamente bien, salvo el resonador que acopla a partir de las 3500 que introduce algo de sonido dentro, pero bueno, desde fuera y para aquellos que te vean pasar, sí que supone una nota agradable y una nota sonora. Si miramos más allá del motor, de los frenos, de la caja de cambios, de la dirección de este coche, encontraremos que la receta del Giulietta Quadrifoglio verde añade otras cosas que no son tan tangibles, ¿no? Pero que suponen unas características diferenciales para este modelo. Y estoy hablando principalmente de sus defectos. Y diréis, ¿pero cómo que sus defectos? Pues efectivamente, Jeremy Clarkson decía, más allá de aquella famosa frase, ¿no? De que todo petrolhead debe de tener en su día un Alfa Romeo, también decía que los coches nos cautivan y que los coches nos conquistan por sus defectos. ¿Por qué? Porque los humanizan, ¿no? Porque los dotan de cierto componente humano que las máquinas muchas veces carecen. Y en este sentido el Alfa Romeo tiene defectos
que le dan una personalidad tremenda, ¿no? Y en primer lugar nos encontramos un marcado carácter turbo. No tiende a disimular esa patada, no refina las sensaciones como pudieran hacer otros modelos de que realmente estamos ante un coche turbo, sino que deja fluir esa patada, sobre todo a partir de las 3000 vueltas, con cierto lag también, y que además tiene un marcadísimo torque steer, es decir, el eje delantero tiene que lidiar con tanto par que no es frecuente que al más mínimo pisotón el volante cobre vida entre nuestras manos, y lo que alguno pudiera, no sé, hablar de él como algo burdo, ese movimiento del volante entre las manos que lo hace incluso hasta nervioso, para mí supone algo diferencial y un defecto que te hace cogerle cariño a este coche. Si hablamos del chasis, os diré que este Alfa Romeo, si bien no te va a sacar los empastes ni te va a partir las vértebras, no es un coche del todo cómodo. Es un coche del todo cómodo porque en baches de alta frecuencia, en los típicos socavones y tal, resulta un tanto seco. Pero bueno, es el peaje para que al final se comporte en una carretera de curvas, como luego veremos. Si nos ceñimos a cosas más mundanas, el maletero es correcto con 350 litros, correcto para que viajen 4 personas. Tiene 5 plazas, de las cuales, bueno, realmente habitables son 2 y media, y que aunque carece de mucha visibilidad por esta tapicería negra y por la marcada caída del techo, pues bueno, sí que es fácil acomodar hasta 4 ocupantes, siempre y cuando tampoco sean muy grandes, ¿no? Si vamos a las plazas delanteras, lo que nos encontramos son unos asientos que son muy cómodos, aunque tampoco sujetan muy bien el cuerpo, por lo menos los de esta edición. Veremos que luego con el restyling, con esa especie de semi-buckets que incorporaron, lo cierto es que el agarre aumenta bastante. Pero bueno, en definitiva es un conjunto que, derivando de un coche que aspira a ser práctico como el Giulietta, pues no lo desmerece. El depósito con 60 litros es más que correcto, sobre todo para las autonomías que este modelo al final refleja, con unos consumos que no son ni mucho menos campeones de su categoría, pero que tampoco son excesivos. Si nos movemos en vía rápida estamos hablando del entorno de los 7-8 litros, incluso podemos bajar de ahí, somos ultra cuidadosos con el gas, y en ciudad pues es fácil ver consumos de 9,2 litros, que teniendo en cuenta las prestaciones de este coche y para el uso que va destinado, tampoco me parece ninguna locura. ¿Y qué es lo que ocurre cuando encaramos una carretera de curvas con el Giulietta? Que todo lo que hemos hablado, todas sus características cobran vida y nos ofrecen un recital de potencia y de diversión como pocos coches consiguen igualar, por lo menos pocos compactos deportivos. Me voy a explicar. Obviamente no es perfecto, ni es el mejor de su categoría, ni siquiera lo pretende, pero el conjunto tiene tanta personalidad y está tan bien hecho que enlazar curvas con este coche, con los defectos que hemos comentado antes, se convierte en una experiencia muy divertida. Tenemos una gran red de seguridad como son estos frenos, el diferencial Q2, que es un autoblocante electrónico que actúa sobre los frenos, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, ayuda a afinar esa sensación de deportividad. Y sobre todo en el modo Dynamic, si lo engranamos, que no capa nada el par, pues la sensación de empuje es muy buena, la nota del motor también, y a pesar de que, como comentábamos antes, las vibraciones en el volante son más que notorias, pues lo cierto es que entre las manos se siente un coche vivo, un coche alegre, un coche que está feliz de hacer esto. Uno se lo pasa pipa enlazando curvas con este coche, estirando el motor turbo, que aunque corta relativamente pronto, a las 6200 vueltas, pues bueno, esta tarea de ir enlazando curvas y peleando contra el coche, porque en según qué circunstancias tienes que pelear con él, se vuelve un juego muy estimulante. Este es el primer coche no moderno, no actual, que pasa por sexta marcha, y el consejo que os doy, yo como alfista empedernido y como propietario de este coche, es que si realmente estáis buscando un compacto deportivo distinto que os haga destacar entre la multitud, por favor, no dejéis de mirar el Alfa Romeo. Al final, Giulietta es la chica guapa y peligrosa de la clase. Quizás tu relación con ella se vuelva una montaña rusa de emociones, frente a lo que podía haber sido imaginarte tu tranquilo futuro con una novia alemana mucho más sensata. Pero es que hay veces, amigo,
que lo único que necesitas en este mundo frío y lógico es un poco de alma y enamorarte. No en vano, aquel anuncio también decía que sin corazón solo seríamos máquinas.